Buenas noches, soy Abril Arleti Álvaro Ortiz y hoy les vengo a hablar del tema del teorema del límite central. Bueno, como introducción podemos decir que el objetivo principal de la inferencia estadística consiste en extraer conclusiones a partir de un conjunto de datos observados. Por lo general, estos datos proceden de una muestra de individuos de una población y el objetivo será utilizar esta muestra para sacar conclusiones sobre la población total. Ahora sí, podemos decir que definamos qué es el teorema central del límite. Por sus siglas abreviaciones son TSL, en la que podemos decir que es una teoría estadística que establece que, dada una muestra aleatoria suficientemente grande de la población, la distribución de las medias muestrales seguirá una distribución normal. Estudia el comportamiento de la suma de variables aleatorias cuando crece el número de sumandos, asegurando su convergencia hacia una distribución normal en condiciones muy generales. Bueno, pasamos otra a la diapositiva de qué es la distribución. Aquí podemos decir que la distribución de la media muestral de una población normal es una distribución normal con la misma media poblacional y con desviación típica al error estándar. Este hecho nos permite calcular las probabilidades de cuando tenemos una muestra de una variable con distribución normal y desviación típica. En el siguiente apartado tenemos lo del teorema del límite central, cuando dice que sea x1, x2 y es hasta xn, que es el número que no sabemos todavía, el número de datos que tenemos, y es un conjunto de variables aleatorias, independientes e independientemente distribuidas con media, mu y varianza sigma elevado al cuadrado es de cero, distinta de cero, donde ya sea que s de n es igual a x1 más hasta xn. Entonces podemos decir que el límite cuando n tiende a infinito de PR de Sn menos n mu entre sigma de la raíz de n menor o igual que z es igual a pi de z. Luego pasamos a lo que es la distribución de la población, es cuando es simétrica, pero no normal. Se verá que surge forma normal como lo establece el teorema del límite central, aún con muestras tan pequeñas como de tamaño 10. Acá hablamos de cuando nuestras muestras son pequeñas, es el límite inferior, ¿no? Luego tenemos lo del apartado de se toma una distribución que esté sesgada o que tenga extremos muy gruesos. Quizás requiere muestras de al menos 30 para observar la característica de normalidad. La mayoría de los estadísticos consideran que una muestra de 30 es lo bastante grande para poder emplear el teorema del límite central. Aquí cuando hablamos ya de muestras de tamaño más grande, que es cuando hablamos de 30. Luego pasamos a la media muestral, que es cuando x' es equivalente a x1 más x2 más hasta que llega a xn dividido entre n, que n es el número de datos, que es igual a sigma de n cuando i es igual a 1, y queda como x i entre n. Se distribuye aproximadamente como una variable, donde tenemos a n, tenemos a mu, sigma dividido entre la raíz de n, o de manera equivalente que x' menos mu está dividido entre sigma dividido entre la raíz de n. Se distribuye aproximadamente como una variable n, 0,1. Luego pasamos a esta apartado que es el teorema central del límite, pero en visión gráfica. Acá tenemos cuatro apartados que tenemos la distribución de la población de partida. La de partida tenemos la normal, la uniforme y la sesgada. La uniforme en esta la tenemos como un rectángulo. La sesgada tiende a la izquierda y la normal está centrada.
Luego tenemos la distribución de las medidas muestrales cuando para n vale 5. Bueno, luego tenemos el apartado de distribución de las medias para cuando n vale 5. En la normal, en la uniforme y en la sesgada. Aquí en la uniforme ya no es cuando está rectangularmente. Ahorita ya está como los demás. La única diferencia es que pues va disminuyendo en la normal. Y en las sesgadas ya no tiene tanto, ya no tiende tanto a la izquierda. La distribución de las medias muestrales cuando n vale 10, igual, normal, uniforme y sesgada. Y por último, la distribución de las medidas de las medias muestrales para n cuando vale 30. Aquí se ve un gran cambio desde cuando empezamos de primera distribución hasta la distribución cuando vale n vale 10. Porque en primero empezamos valiendo así, anchamente. Y también siendo rectangularmente, cuando la, la gráfica va más a la izquierda, se pega más a la izquierda al eje. Y ahorita ya no es así. Ahorita la normal de así ya tiende a ser más delgada y más larga, tanto como para el uniforme y como para la sesgada. Son las mismas medidas, tienen al mismo ancho. Y el segundo apartado es el teorema de límite central, igual con sus cuatro de divididas y también cuando nos da los valores de cuando valga a 2, cuando valga 4, cuando valga 25. Luego tenemos un ejemplo, un ejercicio donde se aplica el teorema de límite central. Bueno, una empresa de mensajería que opera en la ciudad tarda una media de 35 minutos en llevar un paquete, con una desviación típica de 8 minutos. Supongamos que durante el día de hoy han repartido 200 paquetes. Nos piden en el inciso A, ¿cuál es la probabilidad de que la media de los tiempos de entrega de hoy esté entre 30 y 35 minutos? Y el inciso B nos pide que cuál es la probabilidad de que en total para los 200 paquetes hayan estado más de 115 horas. Luego tenemos que consideramos la variable X es igual al tiempo de entrega del paquete. Sabemos que su media es de 35 minutos y su desviación típica es de 0.8 minutos. Pero nos fijamos que no sabemos si esta variable sigue una distribución normal. Durante el día de hoy se han entregado N, que es cuando equivale a 200 paquetes. Esta información sacada del problema. Es decir, tenemos una muestra de x1, x2 cuando tiene a xn de nuestra variable. Bueno, en esta diapositiva estamos resolviendo lo que viene siendo el inciso A. Para el teorema del límite central, sabemos que la media muestral se comporta como una normal de esperanza 35 y desviación típica. Cuando tenemos 8 dividido entre la raíz de 200, que nos da 0.566. Si utilizamos esta aproximación, ya podemos contestar la pregunta A, que debemos calcular cuando P es 30 menor que X', pero siendo más que X mayor que 35. Y luego subimos los valores, que es cuando P tenemos 30 menos 35 dividido entre 0.566, cuando así siendo menor que X' menos 35 dividido entre 0.566, pero siendo mayor que 35 menos 35 dividido entre 0.566, que es aproximadamente igual a la probabilidad siguiente, P 30 menos 35 dividido entre 0.566, siendo menor o igual que Z, pero Z siendo mayor o igual que 35 menos 35 dividido entre 0.566. Esto es igual a P, donde tenemos que menos 0.883, siendo menor o igual que Z, pero siendo mayor o igual que 0. Para P de menor o igual que 0 menos P Z menor o igual a menos 0.883 igual a 0.5 menos 0, que nos da como resultado 0.5, donde Z es una normal 0,1, es decir,
tenemos una probabilidad aproximadamente del 0.4616 de que la media del tiempo de entrega de hoy haya estado entre 30 y 35 minutos. Esa es la respuesta del inciso A. Luego pasamos a lo que es la segunda pregunta, que es el inciso B. De entrada debemos pasar las horas a minutos, ya que esta es la unidad con la que nos viene dada la variable. Observamos que las 115 horas que nos da, hay que pasarlas por 60 minutos, que nos dan 6.900 minutos. Nos pide que calculemos la probabilidad siguiente. Aquí nos dan z cuando es mayor a 6.900 dividido entre 200. P es x' mayor que 34.5. Y como que sabemos que la media que se distribuye aproximadamente como una normal de media 35 y desviación típica 0.566, pondremos siempre que la distribución de la media es normal, ya sea porque la variable de interés es normal o porque la muestra es lo bastante grande. Esta probabilidad se puede aproximar por la variable de una distribución normal estándar z. Acá obtenemos luego la fórmula otra vez sustituyendo cuando z es mayor que 34.5 menos 35 dividido entre 200 por 0.566, que es igual a z mayor que 0.88 igual a 1 menos p, entre z mayor que 0.88, que nos da a igual a 1 menos 0.1894, que nos da como resultado 0.8194 como respuesta. Luego pasamos al segundo tema, que estos son los tipos de estimaciones y sus características. Bueno, primero definamos qué son las estimaciones. Las cantidades usadas para distribuir una muestra se denomina estimadores o estadísticas muestrales. A un valor calculado con los datos de una muestra lo llamamos estadística. Cuando usamos una distribución para jugar el papel de decir aproximadamente el valor de un parámetro de la población, le llamamos estimador. Aquí pusimos tres características. La primera característica es la distribución de probabilidad, luego pasamos al valor esperado y su desviación estándar de variancia. Bueno, en sus características podemos decir que la primera, que es de la estadística promedio de la muestra, tenemos que el valor esperado es la media de la población. La varianza es igual a la de la población dividida por el número de elementos de la muestra. Y la distribución de probabilidad es la normal. Para el valor esperado de un estimador y sesgo, tenemos que el sesgo es la diferencia entre el valor esperado del estimador y el parámetro que estima. Y para la característica de varianza de un estimador, tenemos que entre menor sea la desviación de un estimador, será más probable que su valor en una muestra específica se encuentre más cerca del valor esperado. Y luego ya pasamos a los tipos de estimaciones. En esta pusimos 5 estimaciones. Bueno, de la primera que vamos a hablar sería la estimación de parámetros. Esta es la definición, que es un problema importante de la inferencia estadística. La estimación de parámetros de la población. Brevemente, parámetros tales como la media y la varianza de la población, los correspondientes estadísticos muestrales o simplemente estadísticos, tales como la media y la variación de la muestra. Bueno, luego pusimos un ejemplo acá, un ejercicio que es, queremos información sobre el resultado de las elecciones generales e intentar predecir qué porcentaje de votos tendrá cada partido político. Tras utilizar las técnicas pertenecientes se extraen los siguientes resultados. En el primer punto, en el primer paso que hicimos, es cuando para el partido A vale a 32%, para el partido B el 51% y para el partido C el 17%. La segunda etapa ya definida claramente cuando para el partido A y tenemos un rango que es de 30 a 34%, para el partido B de 47 a 53% y para el partido C del 15 al 19%. Tras los resultados obtenidos se puede interpretar que existe un 95% de probabilidad de que el resultado de los partidos políticos en ese rango,
Aún así, existe un 5% de probabilidad de que los resultados estén fuera de ese rango. Para el segundo tipo, que es estimaciones sin sesgo. Esta es la media de las dispersiones de muestreo con un estadístico es igual que la del correspondiente parámetro de la población. El estadístico se llamará estimador sin sesgo del parámetro. Si no se llama estimador sesgado, los correspondientes valores de tal estadístico se llaman estimación sin sesgo y estimación con sesgo respectivamente. Bueno, tenemos aquí en ese apartado un ejercicio. Si tenemos 20 datos, n será igual a 20. Tendremos que sumar los valores de los 20 datos y dividirlos entre 20. Acá tenemos que s al cuadrado es igual a n menos 1 dividido entre n, que es sigma elevado al cuadrado igual a sigma elevado al cuadrado menos el sigma elevado al cuadrado entre n, dando como diciendo que es s al cuadrado igual equivalente a sigma elevado al cuadrado. La diferencia de la fórmula anterior es la segunda parte de la primera fórmula, es decir, que el sesgo es igual a menos sigma elevado al cuadrado entre n. Concluimos que la varianza muestral como estimador de la varianza poblacional es sesgado. Su sesgo vale igual al valor indicado anteriormente. Así depende de la varianza poblacional y del tamaño de la muestra, que es n, notando que n es el tamaño de la muestra se hace muy grande si el sesgo tiende a 0. El tercer tipo es estimación eficiente. Tenemos que si las distribuciones de muestreo de dos estadísticos tienen la misma media o esperanza, el de menor varianza se llama un estimador eficiente de la media, mientras que el otro se llama un estimador ineficiente respectivamente. Para el ejemplo tenemos que la varianza de distribución muestral de la media en un muestreo aleatorio, número de muestras que es igual a 1000, n que es igual a 25, el resultado igual a 0.4. La varianza de distribución de medianas al resultado en el mismo muestreo igual a 1.12. Este resultado muestra que la media es un estimador más eficiente que la mediana. Y luego tenemos la 4, que es la estimaciones de punto. Esta brevemente es una estimación de un parámetro de la población dada por un solo número. Se llama una estimación de punto al parámetro. Como ejemplo, tenemos que la media muestral para estimar la media teórica de una variable x es igual a x1 más x hasta tender a xn, dividido entre los números de datos. El cálculo de la media muestral tomando la misma fija que x1, x2 y x3, donde fijamos sus valores que son 2,7,1. Solo sustituimos los valores en la siguiente fórmula de arriba, que es x igual a 2 más 7 más 1, dividido entre el número de datos, que son 3, nos da un igual de 10 entre 3. Y por último tipo, tenemos la estimación de intervalo. Una estimación de un parámetro de la población, dada por dos puntos, entre los cuales se pueden considerar encajando al parámetro. Se llama una estimación del intervalo del parámetro. Las estimaciones de intervalo que indican la precisión de una estimación y son por tanto preferibles a las estimaciones de punto. Tenemos como ejemplo, si dice que una distancia viene dada por 5.28 pies, se está dando una estimación de punto. Si por otra parte se dice que la distancia es 5.28 más menos 0.03 pies, es decir, la distancia real se encuentra entre 5.21 y 5.31 pies. Se está dando una estima de intervalo. Aquí también mencionamos lo que viene siendo el anterior tipo, que fue el tipo de estimación de punto. Y bueno, podemos decir que como resultado final, una pequeña conclusión de los temas vistos es el tema que fue el teorema del límite central.
Podemos decir que indica que independientemente de la forma de la distribución de la población, la distribución muestral de media se aproximará a la distribución de probabilidad normal. Cuando mayor sea el número de observaciones en cada muestra, mayor será la convergencia. Esto ha sido todo de mi parte, espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver mi video y hasta la próxima. Adiós.